y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor René Ortiz, ex secretario general de la OPEP, ex ministro de Estado; el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero; y el doctor Esteban Santos, jurista, internacionalista y académico. Les invitamos a un diálogo para que nos ilustren de esta nueva factura que le pasa al Estado ecuatoriano por esas pésimas políticas de populistas que le hicieron tanto daño al Ecuador, y sin embargo allí siguen tratando de imponer la mentira y diciendo los corruptos son los otros. Eso es lo que repiten estos señores. El caso que queremos abordar en primer término es Perenco. Recordemos que hubo un contrato, la ley 42 de abril del 2006, donde se cambió la contratación de manera unilateral por el Ecuador. Luego vino el gobierno del nefasto, del prófugo en Bélgica, en donde también cambió la participación del Estado en los excedentes de los precios del petróleo que se había pactado, se había firmado, se cambió al 50% y finalmente en el mismo gobierno del prófugo en Bélgica se cambió a 99% para el Estado, 1% para la empresa. Se cambió unilateralmente por decisión de la autoridad del momento, cuando estos contratos que generan inseguridad jurídica, cuando se cambian en el camino y de manera unilateral. Lo cierto es que vino el proceso, se fue al Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, al CIADI, hubo un fallo y el Ecuador es responsable, al punto que hoy hay la orden desde Luxemburgo del embargo de alrededor de $400 millones que tiene que pagar el Estado. Y paréntesis, ojalá en este caso, que se ha incumplido en los anteriores, haya el proceso de repetición para los responsables, como establece la Constitución, artículo 11 de la Carta Política. Y solo para hacer una comparación, 400 millones que hay que pagar, solo allí se fue lo que en la reforma tributaria última recauda el fisco ecuatoriano. Así de simple como nosotros, por incumplimiento nuestro, por decisión unilateral, ya tuvimos que pagar $1.000 millones aproximadamente a la compañía Oxy, luego el caso Burlington y el caso Chevron, y pudiéramos citar tantos casos por errores internos de las autoridades del momento. Doctor René Ortiz, ¿qué hacer ahora con el caso Perenco, que pone en riesgo ya las inversiones en el Ecuador por el incumplimiento del Ecuador? Muy buen día, doctor Ortiz. Muy buenos días, Miguel. Muchísimo gusto de atender su invitación para participar en este análisis con tan distinguidos panelistas como Miguel Robalino y Esteban Santos, a quienes saludo. Y para su distinguida audiencia, mi respetuoso saludo por la atención a este programa. Muy buena la idea de conversar sobre este tema de Perenco. Yo creo que es un punto adicional dentro de una cadena de juicios internacionales ante tribunales internacionales que le han dado la razón a las compañías petroleras que tenían contratos legítimos, que tenían operaciones legítimas en Ecuador. Y fue el abuso, la arrogancia, ¿no?, y el desconocimiento de lo que significa vivir en un Estado de Derecho también internacional. Si el Ecuador no vive aislado, vive como parte de un sistema mundial. Y como tal, yo creo que voy a tomar el curso de análisis por el juicio de repetición. Yo creo que ya ha pasado demasiado tiempo y no se ha visto
el inicio, o no hemos visto públicamente el inicio de juicios de repetición contra quienes han sido responsables de casi 6.000 millones de dólares que el Ecuador ha tenido que pagar en indemnizaciones. La misma administración del presidente Correa pagó los 1.200 millones de dólares a Oxy. Esa administración. En efectivo, 1.200 millones de dólares, siendo el mismo Rafael Correa, en su calidad de candidato, de activista, lo que sea, uno de los incitadores en contra de la legalidad con la que se manejaba un contrato de participación entre Occidental Petroleum Company y Ecuador. Como que no existiera, como que no pudiera tener un asesor que le diga, presidente, cuidado, usted no puede hacer estas cosas. El contrato es ley de las partes. Los derechos los tiene el uno y el otro. No, el abusivo, presidente Rafael Correa, abusivo, porque eso se llama abuso, y la arrogancia, simplemente tomó la decisión, y recuerden ustedes, que les vaya bonito. Si no quieren estar en el país con estas nuevas reglas del juego, con esta nueva modalidad de contrato, que les vaya bonito. Ahí está, pues, que les vaya bonito. Fue con Perenco, ahora tenemos que pagar la indemnización. Ya se han pagado las otras indemnizaciones, como acabo de señalar, una de ellas como ejemplo de Oxy. Y ahora nos toca pagar, y hay que pagarla. No hay nada que hacer, hay que pagarla, Miguel. Esto no es un juego, tampoco se puede ir dilatando y dilatando, que estoy planteando una demanda de nulidad, que estoy planteando una negociación, que estoy planteando una negociación por partes. Bueno, pues hay que dar señales. Claro. Doctor Ortiz. Estas cosas no se pueden dilatar y dejarlas así, claro, en el aire. Ahí están las consecuencias. Claro, ¿recordará usted las consecuencias de este mal manejo? Cuando se cobraron unos 70 millones de dólares igualmente de un depósito en tiempos de Abelardo Pachano. ¿Se acuerda usted? Claro, año 89, caso sí, Citibank. Sí, claro. Muy bien, exactamente. Sí. Ya, aquí está ocurriendo lo mismo, y uno no puede dejar pasar las cosas de decir el gobierno tiene que hacer honor a la palabra. Dijo que va a pagar, pague. ¿Cómo va a pagar? Ya debe haber habido una propuesta, no ha habido una respuesta, no la conocemos, pero tiene que pagar, ya sin esperar más dilaciones. Doctor Ortiz, permítame ilustrar lo que a la revista de Opinión Democracia dijera en su momento el Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador, sobre el caso Perenco. La compañía Perenco demanda por ambos hechos, tanto la ley como el decreto. Sin embargo, el Tribunal Arbitral es claro en determinar que la ley en sí, a pesar de que rompía el pacto entre rompía el contrato, era contraria a lo estipulado en el contrato, había sido dictada por el Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales y no consistía en un hecho expropiatorio, que es lo que está expresamente prohibido por el tratado, estaba pues expresamente prohibido por el Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones entre el Ecuador y Francia. Porque quede claro, en un arbitraje internacional, lo que se demanda es un incumplimiento del Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones. Dicho en otras palabras, los hechos que se realizaron podían haber estado de acuerdo a la ley ecuatoriana, violatorios del contrato, pero de acuerdo a la ley ecuatoriana, que es lo que exactamente alegó el Estado ecuatoriano en su momento. Pero lo que ocurre en el fondo es que hay una jerarquía normativa superior dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, que son los tratados internacionales. En este caso, el Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones entre Ecuador y Francia, que había sido violado. ¿Por qué? Porque en el Tratado Bilateral se prohíbe expresamente la expropiación de cualquier tipo de derecho del inversionista. Bien, lo que explica doctor René Ortiz, para que nos señale el caso Perenco, aquí quienes hicieron esta propia constitución en Montecristi fueron los primeros en violar, cuando el artículo 424 de la Constitución dice
que habrá la jerarquía de las normas, el 424 y el 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, luego vienen leyes orgánicas, leyes ordinarias y normas secundarias. Esto es lo que hizo, violando la propia Constitución que hicieron aprobar al pueblo ecuatoriano. Doctor Ortiz, explíquenos el caso Perenco, por favor. El caso Perenco es uno más de los casos en los que el Ejecutivo, a través del presidente de la República, le propone a las compañías petroleras operadoras un cambio en la modalidad contractual de sus relaciones. Las compañías reaccionan frente a esta propuesta de una manera natural. El derecho, la juridicidad. Dice, no, yo estoy contento con mi contrato, cumplo perfectamente, pago mis impuestos, sigo las reglas, soy riguroso en el manejo de los temas ambientales, etcétera, etcétera. Si no tengo por qué cambiarme, no hay razón. No es que yo mando aquí, no es que manda el presidente, está violando un derecho, lo acaba de decir el mismo procurador, violó el contrato, se violó el contrato cuando se intenta decir eso, y por eso hace esta alusión al que le vaya bonito de una manera fanfarrona, ¿no? Como típicamente ha manejado estas cosas este expresidente. Y ahora estamos pagando las consecuencias de eso, porque le manda a sacar, le persiguió, quería meterlo preso al gerente. Si el gerente estaba cumpliendo perfectamente con sus funciones de gerencia. Por favor, esto es un abuso completo de autoridad de este personaje. Este personaje tiene que pagar las consecuencias de todo lo que ha hecho. Estas tienen consecuencias económicas enormes, que él mismo ya las pagó. Ya pagó a Oxy $1,200 millones. Él. Y por supuesto, Ecuador ha tenido que seguir pagando uno por uno las indemnizaciones, porque los tribunales internacionales le han dado la razón a la otra parte del contrato. No al Ecuador. La otra parte del contrato también tiene protecciones. Los inversionistas, por supuesto, se manejan desde ese punto de vista frente a los abusos. El abuso no es solamente un asunto típico de Ecuador. No, el abuso hay en todas partes. Pero los tratados bilaterales de inversiones precisamente crean ese paraguas para proteger al inversionista. ¿Cuándo se presentan estos abusos? Correa era un abusivo, Correa era un fanfarrón, Correa no respetaba la ley, él dijo que estaba por encima de la ley. Entonces, ahora estamos pagando, y por eso comencé señalando y haciéndome eco de lo que usted señalaba, Miguel. Esos juicios de repetición tienen que darse, tienen que iniciarse. Entonces, empezamos nosotros a corregir todos estos. Yo no les llamo error. No les llamo error, porque esto no es un error, es un abuso de autoridad. Bienvenido al ingeniero Miguel Robalino. ¿Cómo enfrentar este caso Perenco con estos hechos que han ocurrido? Ya hay una sentencia, asunto concluido, no queda más que pagar o viene el embargo. ¿Y qué pasa con los responsables de esto, como bien ha señalado el doctor René Ortiz? Ingeniero Robalino, buen día. Buenos días, un saludo cordial al doctor René Ortiz, un saludo cordial a Esteban Santos y a su prestigiosa radio audiencia. Mire, en las industrias de petróleo, gas y minería, hay lo que nosotros llamamos los riesgos. Y existen los riesgos asociados al proyecto que muchas veces ponen en juego la planificación del proyecto. Hay los riesgos técnicos, que son los que se dan justamente en el proceso de operación del proyecto. Pero hay un riesgo importantísimo que se llama el riesgo de negociación, en donde prácticamente el proyecto puede quedar inexistente. ¿Por qué planteo este enfoque? Normalmente las empresas, estas empresas que vienen a invertir en petróleo, gas o minería, son empresas que vienen con planificación para 10, 15 o 20 años. Es decir, previo a llegar a un país, hacen un análisis riguroso de los niveles de riesgo que tienen y de su estabilidad. Con todo el histórico que tiene el Ecuador, como bien lo ha manifestado y claramente el doctor René Ortiz,
Ecuador se está caracterizando por ser un país que existe, que constantemente está en problemas de demandas. Y es justamente por los incumplimientos que se van dando a los contratos ya establecidos. Entonces, estos enfoques que se dan hacia afuera son los que en primer lugar ponen en riesgo que las inversiones vengan, ponen en alerta a las empresas que están en el país. Y hay que entender una situación, Miguel. Cuando nosotros hablamos de estas industrias necesitan del apoyo de empresas que sean económicamente fuertes y con tecnología. Es decir, siempre se tiene que pensar en venir y traer a los grandes inversionistas y a las grandes empresas. Y lamentablemente este histórico que se ha dado en estos años ha hecho que muchas empresas, no diría que corran del país, se han ido del país justamente porque las condiciones las cambiaron en el camino. Entonces, esto de alguna manera también da una inestabilidad a la propia industria petrolera. Es decir, las empresas vienen con planes de desarrollo y con planes de inversión, en donde desde una curva base, como nosotros la llamamos, tienen que tener procesos que ir cumpliendo. Pero si usted les interrumpe ese proceso, lógicamente, el que se va a ver afectado a la larga es el país. Y es lo que está pasando acá en el Ecuador. Entonces tenemos que hacer un mea culpa, o se tiene que hacer un mea culpa, todos los gobiernos que han venido desde que somos país productor y exportador de petróleo, y entender por qué, muy sencillo, en el año 72, la media de producción del Ecuador fue de 26 millones de barriles al año. Tuvimos un crecimiento, llamémosle, en la producción, hasta llegar a un estancamiento. Tuvimos un crecimiento a 530,000 barriles diarios, que nos dio una media de 180 millones de barriles al año, y de ahí se produjo un estancamiento. Entonces el análisis tiene que ir por allí. ¿Por qué se estancó la producción? Por factores hay un sinnúmero, pero entre esos factores está justamente que no ha habido inversión. Y por eso es que es importante, Miguel, y a la red de audiencia, tomar los ejemplos que sí funcionan. Justamente el caso de Colombia. Colombia ha crecido en su producción petrolera es justamente porque ha motivado muchísimo a la inversión. Ha creado escenarios para la inversión. Y es lo que se da los resultados. Entonces, ante el caso puntual que estamos tratando, este caso de Perenco, podemos, el ejemplo, digamos, está sujeto y calza, porque mire, los bloques que estuvo Perenco, el bloque 7, el bloque 21, que son bloques con un crudo mediano de 21 grados API, son bloques importantes, que ahora están en manos de Petroecuador. Es decir, si en esos bloques petroleros se continuaba, lógicamente, de la mano de la privada, porque estas son industrias que hay que entender que funcionan con modelos de economía abierta. Es decir, la privada con la estatal, donde se tiene que regular, y ahí está el punto de quiebre. Y justamente ese sería el mensaje, que tenemos que ser conscientes y las autoridades de turno, para que los contratos que se establezcan de cualquier índole, llámese como se llame, yo he manifestado que el nombre viene a ser secundario en el sentido de que la negociación sea favorable para el país. Entonces, ante estos escenarios, lo que tenemos que ponernos a pensar, y si un gobierno planifica y llega con una planificación de incrementar su producción petrolera, uno de los factores importantes es esto, ¿en quién me voy a apoyar? Lógicamente, siempre hay que darle la prioridad a la estatal, impulsar y darle la fuerza a la estatal, pero necesitamos también de la privada para que nos ayude a crecer dentro de estos modelos de industria. Y Guillermo Robalino, consecuentemente, ¿corresponde pagar por incumplimiento, por cambio del contrato que genere inseguridad jurídica desde el Ecuador? Corresponde pagar. Y por una sencilla razón. El riesgo reputacional, que es uno de los análisis que se tiene que manejar, justamente obliga a que se honre estos compromisos, se honre estas deudas, que el análisis, como dije en un comienzo, quién fue el causante, es un tema que, como bien lo manifestó el doctor René Ortiz, se tiene que paralelamente, casa adentro, ir buscando los responsables, pero casa afuera, que es lo que nos interesa también, se tiene que cumplir, se tiene que pagar para que esa sea la motivación a que vengan las empresas. Definitivamente todos sabemos, Miguel, que el Ecuador es un país que vivimos en déficit. Sus presupuestos generales del Estado generalmente nos dan déficit y a eso le sumamos el calvario, si es el tema, de los subsidios, que definitivamente nunca están considerados dentro del presupuesto general del Estado y son los que causan los déficits que no tenemos los recursos para pagar.
Pero si hubo un compromiso, como fue el año 2021 ya hubo un compromiso por parte del gobierno de 60 días ya solucionar, se tenía que haber cumplido. Eso es importante, más aún, si esto venía anclado a una propuesta del gobierno de traer inversiones. Entonces es lo primero que se tenía que haber hecho, comenzar a pagar para crear esos escenarios. Entonces ahí yo sí digo, ¿no? Es importante que también al presidente de la República le asesoren bien, porque los errores, lógicamente, él los replica en base a quienes les dan los consejos. Y aquí el tema no es que pierde el presidente, perdemos todos los ecuatorianos, porque la industria de petróleo y gas está en un momento, yo diría, entró a una nueva era, donde si es que no estamos a la vanguardia o no hacemos cambios estructurales, llamémosle, nos vamos a quedar atrás. Y el hecho de quedarse atrás no significa el que no saquemos el petróleo de su suelo, Miguel. El hecho es la oportunidad o las ventanas de oportunidad que tenemos ahora de estructurar una empresa para estar preparado justamente para cuando hay los buenos precios del petróleo como ahora y poder incrementar la producción. Bienvenido al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. Doctor Esteban Santos, explíquenos su visión sobre el caso Perenco, las implicaciones que esto tiene, el embargo, el incumplimiento del Ecuador, el cambiar un contrato en el camino. Si no se paga, ¿qué nos va a pasar? Buen día, Esteban. Muchas gracias, Miguel. Siempre un verdadero placer ser parte de este programa y mi saludo atento y fraterno y sobre todo mi honra de compartir este espacio con Miguel Robalino y René Ortiz. Yo creo que han dicho ya temas muy de fondo. Creo que para que quienes nos están escuchando entiendan cuál es la magnitud de las repercusiones que este caso tiene, no es solo el hecho de que efectivamente el Ecuador va a tener que pagar más de $400 millones. No es solo ese hecho. Es el hecho reputacional, como muy bien se ha dicho, cómo queremos traer inversiones al Ecuador si estamos mandando un mensaje de que, uno, no respetamos las reglas del juego porque las cambiamos a medio tiempo, y dos, si es que llegamos a perder un laudo internacional, no lo honramos. El Ecuador efectivamente llegó ya a un acuerdo en junio del año pasado, en donde ya en esta administración se acordó un esquema de pago. Se dijo, ok, te debo, esta no es una deuda sino heredada por anteriores administraciones, pero voy a pagar. Un año después, no se ha pagado hasta ahora un centavo de esta deuda. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el inversionista? Pues activó justamente los mecanismos de ejecución y por eso ya tenemos ese titular que salió en el Ecuador y en el mundo, pues, de que las cuentas soberanas, pues, del Ecuador en Luxemburgo han amanecido congeladas ante este hecho. Entonces, primero hay que regresar a ver cómo llegamos a este punto. Y llegamos a este punto, como muy bien se lo explicó por parte de René, en donde tenemos unas reglas del juego. Y de estas reglas del juego, como se dieron un cambio y otra vez empezaron los precios del petróleo exponencialmente a crecer, entonces cambiamos las reglas. Y cambiamos las reglas, Miguel, como usted lo mencionó, con la ley 42 y después con este decreto, el 662. Entonces pasamos a decirles, señores, 50-50, y después dijimos, no, ¿saben qué, señores? 99-1. Tómenlo o déjenlo, y tomo nota de esas palabras, y si no quieren que les vaya bonito. Y entonces, claro, ¿qué pasó con todos estos inversionistas? Porque no estamos hablando solo de Perenco, estamos hablando efectivamente de lo que fue el caso Occidental, Burlington, en fin, podemos hablar por lo menos de una decena de casos que fueron en fila india a activar su mecanismo de resolución de controversias. Y aquí nació un primer fantasma. ¿Y cuál es este primer fantasma, Miguel? Porque hasta ese entonces no hablábamos, no se entendía muy bien qué es esto de los tribunales internacionales. Entonces, cuando empezó el caso de Occidental, había un contrato ecuatoriano, como usted muy bien lo dice, porque yo la ley ecuatoriana la puedo modificar como efectivamente la modifiqué, pero yo no puedo cambiar y modificar mis contratos y mis acuerdos internacionales. Entonces, como se dijo, señores, ustedes finalmente, de acuerdo a la visión ecuatoriana, usted quebró la ley. Esta transferencia de acciones que se dio en su momento a una canadiense que era Encana, en fin, no está de acuerdo al derecho ecuatoriano, entonces yo le voy a declarar la caducidad de este contrato. Bueno, y si usted quiere, vaya al contencioso administrativo a pelear. El inversionista no solo que no hizo eso, sino que activó la cláusula de solución de controversias internacionales, y ahí es cuando empezamos a hablar de este mítico fantasma, insisto, de las 7 cabezas, Miguel, del CIADI, porque hubo una posición no jurídica, no técnica, sino política. Y entonces, ¿qué fue lo que se dijo? No, yo no tengo por qué comparecer,
porque si comparezco estoy cediendo soberanía, estoy aceptando que vengan otros jueces a dictarme lo que nosotros soberanamente lo podemos hacer, y el procurador de entonces, con absoluta ignorancia, y lo digo, Miguel, no como un término peyorativo, sino de falta de conocimiento, decidió en este caso de más de $1.000 millones no nombrar un árbitro, que eran las reglas del juego. Y entonces las reglas del juego nos dijeron, bueno, si usted no quiere nombrar un árbitro, le damos nombrando, ¿ya? El Ecuador ha ido aprendiendo sobre la marcha. Hoy día celebro que efectivamente la Procuraduría General del Estado tenga un órgano, tenga ya pues funcionarios capacitados en arbitrajes y litigios complejos internacionales, exista ya patrocinio internacional. Pero esto lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Mientras esto pasó, tuvimos que efectivamente pagarles a estos inversionistas, pero no solo eso, sino que la imagen que está vendiendo el Ecuador hacia el extranjero. Luego de esta, y porque otra vez hay que regresar a ver todo lo que hemos vivido solo en estos últimos meses, tenemos otra manifestación que paralizó al Ecuador. El riesgo país explota. Y luego de esto, amanecemos otra vez con un mensaje. Las cuentas del Ecuador también amanecen congeladas. ¿Cuál es la repercusión de esto, Miguel? Que el Ecuador hoy día roza ya los 1.500 puntos en riesgo país. ¿Quién va a invertir en un país con un riesgo país tan elevado? Llegamos a tener tales, y yo creo, y esto ya lo cuento en clase solo como anécdotas, porque el momento, y regreso muy brevemente a Occidental, el momento en el que el Ecuador declaró la caducidad. ¿Qué quiere decir caducidad? Que dicho sea de paso, esta era una normativa que venía desde la época de la dictadura militar. Pero bueno, caducidad es, yo le puedo terminar a usted el contrato, le devuelvo el valor de su inversión y usted tiene que salir del país. ¿Qué fue lo que hizo el Ecuador? Confiscó. Y llegamos a tal extremo que el Audi RS biturbo blindado del gerente era el que andaba el señor Patiño en Montecristi. ¿Eso es legal? Pero por supuesto que no, pero llegamos a esos extremos. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el Ecuador no solo que en ese momento no quiere cumplir, sino que entonces, como tengo el poder político, cambio una vez más las reglas del juego y refundo a la patria por 20ª vez. Y entonces cambio la Constitución y digo, ¿saben qué? A partir de ahora el Ecuador ya no cede soberanía a instancias de arbitraje internacional. Y entonces todas las cláusulas anteriores que se le habían firmado, ¿qué dijo el Ecuador? No, hay una interpretación que eso no es una aceptación, es una invitación que posteriormente tiene que ser reafirmada por el procurador. Y entonces volvemos a mandar otro mensaje de seguridad jurídica. Pero termino con esto, Miguel, porque uno no le pone sus condiciones a sus prestamistas. Y siempre digo, criollamente, uno es con guitarra y otro es con charango. ¿Por qué digo esto? Porque mientras el precio de los commodities, que aquí mis contertulios mejor que nadie sabrán, son absolutamente móviles, entonces, mientras teníamos unos altos precios del petróleo, éramos muy soberanos para expulsar a la embajadora de los Estados Unidos, para expulsar justamente a todos los altos representantes de los multilaterales. Pero el momento que el precio bajó y nuestro gasto social se seguía incrementando tan salvajemente, pues necesitaban nuevas fuentes de financiamiento. Afortunadamente ya estamos anclados a una moneda fuerte, porque si no, creo que le ganaríamos a la Argentina en la forma de cómo imprimir billetes sin asfalto. Exactamente. Pero y entonces, ¿qué terminó pasando, Miguel? Insisto, concluyo con esto, porque el Ecuador necesitaba entonces nuevos préstamos. ¿Y quién llegó entonces? No me dejen, por favor, mentir mis contertulios. Llegó la China, y llegó la China que, cara de que muy bien administrada, ¿qué fue lo que se les dijo? Bueno, señores, ustedes quieren su soft power en el sentido de que quieren sus pericias en contra del imperio, quieren hablar de la unidad, hagan lo que ustedes quieran. Pero si ustedes quieren Coca-Cola, Sinclair, Sopladora, todos estos proyectos estratégicos, bueno, préstamo, y otra vez, por favor, no me dejen mentir, préstamo de banca china. La maquinaria tiene que venir de China. Los trabajadores venían de China. Y por supuesto, en caso de controversia, cualquier cosa menos un litigio nacional. Cámara de Comercio Internacional de Shanghái. Tómelo o déjelo. Y entonces una nueva petición. Claro, Esteban, y allí sí no hubo ese discurso de la soberanía ni nada en esos contratos con tasas exuberantes, tasas de interés. Pero Esteban, el caso de la aplicación de la Constitución, aquí violaron todo
incluso lo que ellos mismos aprobaron en Montecristi, la Constitución, artículo 425, que habla de la jerarquía de las normas. Una norma inferior no puede irse contra un tratado internacional. Bueno, y sobre todo porque más allá de la interpretación que cada uno pueda tener puertas de adentro, aquí, ¿qué es lo importante? Como le vuelvo a decir, usted no le pone sus condiciones al prestamista, porque puede haber, siempre decimos 2 abogados, 3 criterios, alguien que diga, no, la Constitución está por encima de un tratado internacional. Usted no puede modificar unilateralmente un tratado, pues. Y sobre todo, ¿cuál es la versión, cuál es la imagen que usted va a vender al mundo? No solo que no se pudo cambiar el tratado, sino que los tribunales internacionales ya nos dijeron que la República del Ecuador no tiene la razón. La respuesta, como digo, no fue jurídica, lamentablemente fue política. No, es que el CIADI es este órgano adscrito al Banco Mundial y que solo ven a los países pobres y que nosotros, y por eso nos salimos del CIADI. Y nos salimos del CIADI porque ahora queremos los arbitrajes que sean en la UNASUR, recordarán ustedes. Y llegábamos a tales extremos que en el borrador de la UNASUR se decía que para que un inversionista pueda activar una cláusula de solución de controversias, primero le tenía que pedir permiso a su Estado. O sea, Miguel, yo tengo un conflicto con Bolivia, pero antes de poder iniciar la reclamación, primero le tengo que pedir permiso al Ecuador. De ese tipo de locuras, cuando no se entiende y no se separa lo técnico de lo político. Entonces, efectivamente, Miguel, sí, ¿cuál es la jerarquía? ¿Cuál es la supremacía en un mundo globalizado? Y en un mundo globalizado, ¿cuál es lo que debe primar? Tiene que primar justamente un ambiente de seguridad jurídica, porque no basta con decir que somos un país privilegiado, que afortunadamente lo somos, que tenemos los recursos y que tenemos la mano de obra, que queremos ser cada vez más calificada. Mientras no seamos serios, mientras no respetemos nuestros compromisos, esta es, hoy por hoy, la industria más grande que tiene el Ecuador, pero regresemos a ver al resto de industrias que queremos que empiecen a explotar en el Ecuador. ¿Con qué cara podemos el resto de industrias presentarse ante un escenario internacional si con la industria más grande que tiene el Ecuador la actuamos de esa forma? Y por lo tanto, por eso insisto, ahí tenemos nosotros, para muestra un botón, los problemas. ¿Cuál inversión extranjera ha llegado a Chile, a Colombia, al Perú? ¿Y cuánto ha llegado al Ecuador? Entonces, esa es una mea culpa en donde hoy día efectivamente tenemos que pagar la cuenta de la fiesta anterior. Y más allá de eso, lo importante es cómo vamos a terminar finalmente de presentarnos como un país serio. Mientras esto no pase, Miguel, vamos a seguir lamentablemente en esta crónica de muerte anunciada. Cuando lleguen los precios de los commodities que suben, trataremos de cambiar las leyes porque ojalá no sea así, pero llegará un nuevo gobierno populista de turno que venda más circo a un pueblo que cada vez tiene menos pan. Y si es que es así, el Ecuador seguirá siempre enquistado en este problema y no nos terminaremos de presentar finalmente como lo que queremos, un país serio, respetuoso de sus compromisos internacionales y finalmente un país que puede jugar de manera seria y responsable en el concierto internacional. Vuelvo con el doctor René Ortiz. Si este es un hecho consumado, hay dictamen final, al Ecuador le corresponde solo pagar estos errores de ese gobierno del prófugo en Bélgica. Bueno, hay una herramienta, el juicio de repetición. ¿Por qué alguna vez en el Ecuador a estos irresponsables que manejaron el país de esta manera, jugando con los sagrados recursos del Estado ecuatoriano, sean procesados con el juicio de repetición, doctor René Ortiz? Yo creo que a Ecuador y al gobierno del Ecuador le toca dar nuevamente señales importantes a la comunidad internacional. Si Ecuador se presentó con un plan, el gobierno lo ha expandido internacionalmente. Esa presentación se llama Ecuador Open for Business. Tiene un orden de magnitud de atraer inversiones de los 30.000 millones de dólares. Y de esos 30.000 millones de dólares, 22 aproximadamente, 22.000 millones de dólares están señalados con un curso para los inversionistas, los recursos naturales. ¿Para qué? Para hacer inversiones en petróleo, en minería, en hidroelectricidad. El curso está señalado y aquí hay que darle, una vez más, el gobierno tiene que tomar las riendas de recuperar ese plan de Ecuador Open for Business, dando las señales correctas. Y la señal correcta es pagar y honrar las deudas. No hay otra.
Y en este caso, evidentemente ya no podemos seguir dilatando el pago. No podemos salir, y quiero hacer acotación de un término que escuché en una declaración, dice, no hemos sido notificados. No, por favor. Estos jueguitos no se pueden aceptar internacionalmente. Puede ser que nuestro sistema de administración de justicia admita muchísimas de estas dilaciones y tenemos ejemplos, pero por centenas. Pero por favor, en el concierto mundial, nosotros tenemos que honrar las deudas. Tenemos que mostrarnos como un país que está intentando reconstruir la credibilidad internacional, porque la credibilidad internacional es la única que nos va a permitir acelerar el desarrollo, que nos va a permitir que la inversión extranjera entre al Ecuador para generar trabajo, para generar empleo, para generar ingresos, para que los ingresos generados por estas actividades que realizarían los inversionistas puedan servir para atender el sector social. El sector social necesita esos recursos. Y en ese contexto, yo creo que hay que pedirle al gobierno, sugerirle al gobierno, retomar el liderazgo. Y para retomar el liderazgo tiene que dar la primera señal. Y la primera señal es, voy a pagar. Perdón, ya pagué, ya ordené el pago. Esa es la primera señal. De esa manera estamos corrigiendo los errores del pasado. Como usted lo ponía, lo pongo como error, yo lo puedo seguir utilizando su término de error, Miguel. Pero en realidad esto es simplemente una más de estas fanfarronadas a las que nos ha metido el gobierno pasado de Rafael Correa. Ahora, usted señalaba el tema de repetición. Yo creo que este gobierno que entró con toda esa buena intención de poner en orden las cosas, de poner en orden la casa. Y hemos visto, el primer informe del primer año muestra todas las ejecutorías de este gobierno en el sentido de poner orden en la casa desde el punto de vista económico y se ven las señales correctas. Pero también tenemos que realizar lo mismo en los otros sectores. Y entonces al gobierno le toca la parte que le corresponde. Y la parte que le corresponde es, yo mantengo como bandera de lucha la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica se hace primero honrando los tratados, honrando los contratos, porque repito, los contratos son ley de las partes. Y yo me pongo como ingeniero, más bien no como analista jurídico, con el perdón de Esteban, no, me pongo en el plano de ingeniero. Por favor, el contrato dice, tiene derechos el uno y el otro. Y por esos derechos que tiene el uno y el otro, Miguel, es que la compañía demanda internacionalmente, pero tampoco confía en la Administración de Justicia ecuatoriana, entonces va al Tribunal Internacional para demandar en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, en Francia, en este caso de Perenco, demandar ¿qué? Demandar el cumplimiento de las reglas del juego. Los inversionistas entraron, incluido Perenco, entraron con unas reglas del juego. Si el Estado, por creerse soberano, ¿no?, tiene que hacer cambios de naturaleza jurídica, eso no quiere decir que puede romper los contratos. Los contratos siguen siendo vigentes. Eso es ley de las partes. Entonces tiene que haber las transitorias correspondientes de cómo mantener esa seguridad jurídica. Si todos aquellos que llegaron antes de estas propuestas de reformas como la constitucional de 2008, bueno, pues esos tienen respeto, tienen que tener el respeto del Ecuador, su gobierno, sus instituciones, a estos instrumentos jurídicos, porque estos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, es lo más importante para poder dar confianza, para poder llegar a la confianza. Porque cuando yo digo está reconstruyendo el gobierno nacional, la credibilidad venida menos de Ecuador en el ámbito internacional
esa credibilidad le tiene que llevar a la confianza. Entonces, concluyo con esto. Los juicios de repetición tienen que iniciarse. Y permítame, doctor Ortiz, ¿y tienen que iniciarse contra quiénes? ¿Se violó la ley? ¿Se emitieron los decretos? Aquí uno de los que contra los que debe repetirse es contra el expresidente de la República. Por supuesto, si él hizo la cabeza, él era la cabeza de todo lo que ocurría en la industria del petróleo de Ecuador. Él era la cabeza del que llevaba adelante las negociaciones. Tenemos una cantidad de anécdotas que en algún momento se pueden utilizar como respaldo de los comentarios que uno hace. Pero en esencia, el fanfarronismo, porque este señor era un fanfarrón. Él manejaba el país como un fanfarrón, vivía una fiesta. Entonces, ahora hay que poner en orden la casa, esa casa, en lo que le corresponde al Ejecutivo. No quiere decir intervención dentro de las competencias de la Administración de Justicia. No, esta es otra historia. Yo estoy hablando de la historia. Hay que honrar los contratos y el que tiene que honrar los contratos es el que firma. Este gobierno es transitorio, claro. Este gobierno está heredando, sí. Pero cuando heredó este y el anterior y lo que sea, tiene que honrar su palabra. Y una manera de honrar su palabra es cumplirla. Dijo, creo que fue Miguel Robalino que dijo en junio del año pasado, yo voy a pagar el laudo, la indemnización que me obliga el laudo arbitral. Y ha pasado un año y no ha pagado. Y no podemos seguir dilatando esto, repito, porque va quedando mal el país. Aquí está en juego un plan Ecuador Open for Business de $30,000 millones. Está en juego eso, porque frente a la comunidad internacional de negocios, el Ecuador tiene que dar señales de que sabe poner en orden las cosas. Yo sé que estamos metidos en una cantidad de problemas, una enorme cantidad de problemas. Ese es el gobierno. Todos tenemos que pasar por esto. Y yo también estuve en la función pública. Entonces, yo sé lo que sucede dentro de la función pública, internamente. Yo sé el boicot que se da internamente por parte de los terceros, cuartos, quintos mandos, lo que sea. Todo lo que puede uno imaginar, ¿no? Se da. Hay que estar alertas para corregir. Hay que estar alertas para dar la señal correcta. Y la señal correcta en este caso es pagar. Y tiene que inmediatamente, porque no hay cómo dejar que esto siga el otro curso. El otro curso es que le declaren en default a Ecuador. Y esto es gravísimo. Pues el Ecuador no va a poder pagar las deudas. ¡Ey! Esto es grave, por favor. Nosotros estamos poniendo en riesgo no al gobierno nacional, estamos poniendo en riesgo a la estructura económica del Ecuador. Ecuador tiene un ambiente de negocios internacional que hay que protegerlo. Nosotros hemos hecho a través del sector privado, hemos hecho una entrada en los mercados internacionales de muchas áreas importantísimas de la economía. La última es la minera. Hemos podido entrar en el mercado de la minería de los grandes, el mercado del tamaño industrial. Hay que proteger eso. Y la manera de proteger es dando las señales correctas y rápido, oportunas. Hemos entrado y desarrollado y somos los primeros en el mercado alimentario, el mercado del camarón, el mercado de la pesca, el mercado de las flores. En esto todos esos mercados son desarrollados por el sector privado, pero hay que protegerlos, pues el Estado es el que tiene que dar el ejemplo, porque nosotros, los empresarios, estamos trabajando para construir y apoyar la reconstrucción de la credibilidad del Ecuador. ¿Credibilidad con qué? Pues, con reglas del juego, credibilidad con la seguridad jurídica. Y la boca se nos llena por todos lados con muchas personas que opinan y hablan de la seguridad jurídica, y cuando les toca actuar, simplemente tienen miedo de aplicar la seguridad jurídica. No, por favor, no hay que buscar más excusas.
hay que pagar, Miguel. Ya. El mensaje es: hay que pagar de inmediato, juicio de repetición interno. Por cierto, este hecho causado en el gobierno de Correa le va a pasar una factura, va a afectar al fisco, porque hay que desembolsar eso. Ingeniero Robalino, pagar de inmediato y juicio de repetición. Previamente a eso, totalmente de acuerdo en que se tiene que pagar, pero previamente a eso, yo pienso que es el momento en que entremos dentro de una planificación estratégica de largo plazo en estas industrias. ¿Por qué digo esto? Para que de ahí mismo salgan los recursos. Es decir, tenemos una problemática de deudas, de demandas, tenemos varias problemáticas que, como bien lo dijo el doctor René Ortiz, mire, estas son industrias con mucha complejidad. Y la complejidad está dada justamente en cómo ir encadenando los temas jurídicos, los temas técnicos, los temas comunitarios, los temas ambientales y de alguna manera también los temas políticos, que lamentablemente les llegan a estas industrias, que no debería ser así. Porque hay que entender que estas industrias en el mundo se crean para generar riqueza. Entonces nunca se puede entender que, como se ha dado el caso muchas veces con nuestra petrolera, no tengamos los recursos nada más que para la operación. ¿Y dónde está la inversión? Entonces yo creo que el gobierno está en la obligación, ya es hora, ya necesitamos, Miguel, ya necesitamos entrar en una planificación de largo plazo del país, donde sea el gobierno que sea, el gobierno que llegue, con ideología que llegue, estas industrias del petróleo, gas y minería tengan una línea, una hoja de ruta con un objetivo claro hacia donde queremos llegar. Entonces, el pagar estas deudas, que es una obligación jurídica y moral, también nos tiene que llevar a pensar que tenemos que, no quiero usar el término reestructurar, tenemos que, lógicamente, entrar en este plan estratégico para poder ir señalando hitos que se cumplan. Mire, es doloroso como ecuatoriano, créase, escuchar propuestas es interesante, pero de ahí a los resultados uno se siente como abandonado. ¿Sí? Este gobierno propuso el 1 millón de barriles, es una buena propuesta. La gente que estamos en la industria, eso nos satisface. Alguna vez un gobierno quiso construir una refinería, que es importante, porque hay que industrializar al país, tenemos que cambiar ese statu quo de productores a productores de combustibles. No, a la gente que estamos en la industria nos generó muchísima expectativa, pero los resultados están a la vista. ¿Eso por qué es? Porque no estamos y no hemos entrado en un plan estratégico. Entonces, yo pienso que es el momento, y como bien lo dijo el doctor Ortiz y Esteban, es el momento que para que todos estos análisis que se han hecho y todos estos errores que hemos cometido, porque son errores que han cometido todos los gobiernos, ya no se vuelvan a dar. El tema es que no se vuelvan a dar, Miguel, y eso se lo hará solamente si es que entramos a un plan estratégico de largo plazo y que esté blindado. Cuando digo blindado, significa que llegue el gobierno que llegue, ¿sí? La línea o la hoja de ruta tiene que seguirse. Doctor Esteban Santos, viene el proceso de juicio de repetición, debiera implementarse, pagar de inmediato, implementarse y tomar los correctivos con un plan de largo plazo, como dice el ingeniero Robalino. Miguel, yo quisiera ser un poco más positivo cuando se habla de los juicios de repetición. Y digo quisiera porque otra vez la historia ha demostrado un poco lo contrario, que salvo ustedes, mis contertulios, me corrijan, no ha habido casos reales en donde el Ecuador ha logrado recuperar estos valores. Los valores económicos son muy importantes en un país que lucha por mantener una estabilidad económica, una estabilidad fiscal, pero estoy de acuerdo con usted, Miguel, en que más allá del hecho necesario de tener que intentar y hacer todos los esfuerzos por recuperar estos valores, creo que también es importante dejar claro un precedente. Y en esto creo que todos los del panel hemos estado muy de acuerdo. La seguridad jurídica es algo que se trabaja, que se construye, que no puede depender solo de un gobierno, que tiene que ser justamente el estandarte de un país serio y responsable. Y entonces, si queremos estar abiertos al Ecuador Open for Business, si queremos estas ideas de entrar a una alianza del Pacífico, firmar los acuerdos comerciales, este principio de política exterior de más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo, esto solo se lo puede dar si nosotros nos vendemos como un país serio, un país que respeta las reglas
y un país que quiere promocionar justamente las inversiones y el intercambio comercial. Si es que el Ecuador cada cierto tiempo solo seguimos repitiendo esta historia, en donde lamentablemente la corruptela se da, estos corruptos y lamentablemente también terminan siempre yendo a la Florida en los Estados Unidos ya como un cliché, pero no se dan estas repeticiones y el Ecuador no solo que no cobra estos dineros mal habidos, sino que además deja sentado un precedente nefasto. Entonces, efectivamente, Miguel, yo creo que aquí estamos justamente para dejar muy claro ese mensaje de que el Ecuador tiene que finalmente, esta es la palabra, presentarse como un Estado serio. Y esto solo se lo puede hacer sin dilaciones, sin excusas, sin esperar efectivamente a estas notificaciones formales, a honrar su palabra, a cumplir con lo que debe, a repetir contra quienes hicieron este daño y ojalá a partir de ahora poner reglas muy claras que permita a todos quienes queremos empujar para sacar al país adelante, que efectivamente lo podamos hacer dentro de un Estado de Derecho. Bien, muchas gracias por ilustrar en este debate. Recojo esas palabras. El Ecuador no le queda otra cosa que pagarle a Perenco, iniciar juicios de repetición contra estos irresponsables que le han hecho tanto daño al país y que siguen queriendo dar lecciones de moral y de ética desde el exterior y al interior del Ecuador. Necesitamos, como se ha dicho, un país serio que ofrezca seguridad jurídica y no que se siga con políticos demagogos y, como bien se ha dicho también esta mañana, con políticos fanfarrones que le hicieron tanto daño al Ecuador. Muchas gracias al doctor René Ortiz, al ingeniero Miguel Robalino y al doctor Esteban Santos por su participación alrededor de este caso Perenco. Muy amables. Muchas gracias a usted. Buenos días a todos. Muchas gracias, muy amables. Con esto cerramos la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz día. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Un feliz miércoles, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo sería la vida si los autos vinieran sin radio? Según datos de Bloomberg, por primera vez en su historia, el euro cayó.